Podcast. Vamos a esa materia. ¿Qué pasa con los trastornos? ¿Qué pasa Sí, cuando el comportamiento de la persona es de una manera en un cierto grupo y en otros lugares se comporta totalmente distinto? ¿Qué pasa con ese tipo de personas? ¿Cuál ahí es una búsqueda de identidad? ¿Es un tema de doble estándar? ¿O al final es parte de un proceso de adaptación? ¿Cómo lo pueden tomar ustedes de personas que tienen un distinto comportamiento en distintas situaciones o con distintas personas? Porque a ver, partamos. hablamos de que hay personas que, mira, se pueden reprimir mucho más en ciertas situaciones y en otras como que se sienten más relajados, se explayan de otra manera. Porque según lo que dice el Badín, la esencia siempre ha sido una. Y generalmente siempre se dice Sí. que la persona se muestra realmente en su comportamiento y en las cosas que hace cuando está solo. Ujú, Porque muchas veces ujú, en un tema conductual, en un tema social, tú tienes que comportarte. Y como dijo el Andrés anteriormente, tú tienes que vender cierta imagen en ciertas ujú, situaciones o en ciertos lugares. ujú, Y ahí como que uno tiene que aprender a separar. Pero ahí nuevamente caemos en ujú. ese juego. Es cuando Mm. tú separas lo que es el trabajo, separas lo que son los amigos, separas cierto lo que son las relaciones. Entonces, de cierta Es manera, que es ser una persona consecuente, como dice Vadim. Eh, Me explico. Ahora, si tú hablas de los trastornos, es otra cosa. Partamos de la base que no todas las personas saben que tienen trastornos. Los trastornos no salen dentro de cuando te haces un escáner en la cabeza. El trastorno viene de ti, viene dentro de una célula que le falta que te llegue al cerebro, que te pueda faltar oxitocina, melatonina y millones de cosas. Está el trastorno de la bipolaridad, que eso se tiene que medicar. Está el trastorno de personalidad narcisista, que eso también dentro de un tema también te daña porque hablándolo como hablándolo teóricamente te quita, te sumerge la energía y a la final te termina haciendo daño y tienes que hacer un contacto cero. También está el trastorno de la personalidades múltiples. También está el trastorno ponte tú, trastorno obsesivo compulsivo. También está el trastorno del espectro autista. Si empezamos a hablar de los trastornos, ya eso es un tema total y absolutamente de la salud mental en la cual no todos saben o perciben si lo tienen o no lo tienen, dependiendo si se le gatilló o no se le gatilló en cuando era pequeño, cuando era adolescente o hoy en día. Entonces, si nos ponemos a pensar en cuanto a eso, nuestros cuerpos generan diferentes tipos de acciones y actitudes. Y ahí está también el tema de la empatía porque tú vas a ser empático o vas a poder tolerar a una persona que tiene trastornos de ansiedad, por dar un ejemplo, porque tú sabes que el trastorno de ansiedad o el trastorno de angustia viene del latín angus, que significa estrecho, el cual viene que no, tú no puedes ni respirar, ni comer, ni hacer nada, empiezas a tiritar, tu cabeza no puede hablar, o sea, tu cabeza te duele la cabeza, tú no puedes expresarte, etcétera, y eso no significa que no pierdas tu esencia y no seas tú. Pero, ¿quién sabe eso? Eso tú lo tienes que comunicar. Tú tienes que decir, ¿sabes qué? A mí me pasa esto, yo soy así, para que esa persona se pueda adaptar a ti. No tú adaptarse a esa persona. Pero ¿cuántas personas saben internamente cómo son? ¿Cuántas personas se ayudan internamente? Solamente que muchas personas, no todas porque no me gusta generalizar, solamente hacen daño y un prejuicio de. Nunca te pones a pensar por qué hizo esto. Ojo, no en el tema de la victimización, porque las personas que son o tienen trastornos son las más prejuiciosas consigo mismas. De hecho, es más, no se hacen las víctimas. Ellos piensan que son las que de victimarios. Entonces, eso ya es un tema también como para muy largo aceptar y quién es y quién no es. yo quiero refutar ahí. Yo quiero refutar un poco eso. Cuando tú hablas de trastornos, hablamos de algo patológico, algo que se nace, que va en el ADN, que va en el gen, ¿cierto? Por ende, si tiene tratamientos, se puede llegar a un entendimiento que la persona normalice un poco quizá
ciertos trastornos, como dices tú. Ahora, Ujú. ¿qué pasa con esas personas que efectivamente no quieren superarse? Y usan el victimismo, usan lo que es la manipulación, usan lo que es el tema de lamentarse, no querer salir de ahí, independiente de su condición. Porque existen personas que Exacto. tienen trastorno y tienen superación. Mira, yo siempre he hecho lo mismo. Yo he pasado por ciertas situaciones en las cuales he logrado ciertas cosas, o he avanzado en muchas cosas. Pero ¿qué pasa con esas personas que ni siquiera tienen un trastorno y son personas que bueno, están lamentando toda su puta vida de situaciones o tratan de no hacer las cosas de mejor manera? ¿Cómo tú separas eso? Ahí también podríamos entenderlo quizá que es jugar también a un alter ego, de como tú ves mucho las personas que de cierta manera puedan sentir lástima o las puedan ayudar, ¿cachai? O darle, como dices tú, un trato distinto. Ellos aprovecharse también de ciertas situaciones y no querer hacer nada con su vida y no querer lograr una superación. ¿Cómo tú diferencias esa actitud o cómo tú marcas una pauta de una persona que realmente quiere aprender, quiere superarse, de una persona que aún vive victimizándose, independiente de la condición? Es que tú Porque hay dices lo personas que son correcto. inválidas, hay personas que bueno, andan en silla de ruedas, el mismo Bujinic ya han logrado muchas cosas. Porque una persona Mm. que bueno, Exacto. incapaz con un trastorno bueno, de no superarse, viva lamentándose, victimizando su día a día, su vida. Pero es Opiniones. que Exacto. hemos hablado de tres cosas distintas y la estoy tratando de retener en esta mente con el alemán dando vueltas. Por un lado, creo que tiene que ver con, por un lado, creo que tiene que ver con la aceptación social. ¿Ya? Esto es súper importante, porque uno a veces puede cambiar un poco, modificar tu comportamiento, no tu esencia, sigo insistiendo, la esencia no cambia, pero el comportamiento sí lo puedo adaptar dependiendo de buscar la aceptación social que de repente es necesaria. Por ejemplo, si me voy a meter a un matrimonio y no conozco a la gran mayoría de la gente que está ahí, sino que simplemente conozco a los puros novios con suerte, yo soy amigo del novio, por decirte, que uno siempre se presenta igual, o amigo de la novia, pero te sientan en una mesa con un montón de gente que no conoces. Qué asco. Y dependiendo de la gente que está en la mesa, ¿cachai? Tú buscáis qué cosa. Adaptarte socialmente a las circunstancias para poder convivir, ¿cierto?, con la situación que te toca vivir. Y que eso no está mal, porque en el fondo somos seres que somos capaces de adaptarnos a muchas cosas. Por otro lado, está lo que dice la Catrala. Yo no encuentro mucha razón en términos de que los trastornos son un tema totalmente aparte de todo este tema del alter ego, aunque hay un trastorno en particular que tiene que ver con el trastorno de bipolaridad y de personalidad múltiple, que tiene mucho que ver con esto, porque estas personalidades se toman a la persona como tal y de hecho cambian hasta de nombre. Hoy día soy Marco, mañana soy Javier, más rato soy María, pasado mañana soy Andrés. ¿Cachai? Y cada uno de ellos expresan un área diferente dentro del mismo, pero se toman la personalidad por completo y tienen formas de pensar, de hablar, con acentos incluso diferentes, ¿cierto? Y yo tuve la oportunidad de compartir con una persona con personalidad múltiple y de verdad, que aparte de ser muy entretenido, era muy fascinante ver cómo incluso hasta la gestualidad de la cara cambiaba cuando el personaje diferente o la personalidad distinta se tomaba a la persona en ese minuto. Y cambiaban hasta su rostro, de verdad Sí, que sí. Entonces, sí, 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 cambian todo. por ese lado es interesante hablarlo, pero creo que se aleja un poco de este tema del alter ego de lo que estamos hablando. Y por último, caemos en lo que estás hablando tú. Y ahí yo creo que las personas que buscan, a ver, que mantienen una actitud de victimización, es porque en el fondo les conviene, Lucero. Porque toda la vida con esa actitud han logrado conseguir lo que necesitan, Seguir lo que quieren. Gente ya sea caprichosa. validación, ya sea ayuda social, ya sea ayuda económica, pero en el fondo, si tú lo miráis bien desde afuera, bien objetivo, es ayuda, como sea. Y en el fondo, el gran clamor que tiene esa persona que vive en una constante personalidad victimizada, permanentemente haciéndose la víctima o queriendo mostrarse como víctima de la vida, es porque está gritando de alguna manera al mundo, necesito ayuda.